Aunque Bitcoin ha vuelto a atacar la resistencia, sigue sin poder romperla. En vídeos anteriores comentábamos cómo el precio de Bitcoin cambiaba de contexto y terminábamos viendo presión compradora en la zona del VWAP semanal, lo que hacía que el precio atacase zonas de resistencia clave. Además teníamos aquí una zona de resistencia súper importante en el corto plazo, ya que teníamos varias confluencias de diferentes zonas operativas. Teníamos aquí una dinámica bajista, zonas medias de estructura y niveles operativos anteriores en zona de máximos que podrían ser muy interesantes para tenerlo en cuenta en nuestro análisis, y también tendríamos los dos VWAPs en la misma zona operativa. Tenemos el mensual que estaba en torno a los 66.290 y luego también tenemos el VWAP semanal que ahora mismo está en torno a los 66.370. Están prácticamente todos estos niveles en la misma zona operativa y es por eso que a Bitcoin le está costando tanto romper esta zona, a pesar de que veíamos presión compradora en la zona del VWAP semanal que hacía que intentase el precio romper esta zona operativa clave. A pesar de esos intentos, de momento el precio no está siendo capaz. Ya teníamos esta mañana un primer rechazo que incluso ponía el precio de Bitcoin en una situación un poco peligrosa porque intentaba consolidar por debajo de los VWAPs, pero tras una pequeña búsqueda de liquidez intentaba volver a atacar otra vez esta zona de resistencia. Vemos que sigue sin ser capaz de romperla. Le está costando. Ya son dos intentos en los que el precio no ha conseguido romperla. Sí que es cierto que de momento tampoco vemos un rechazo a esta zona operativa y vuelta al equilibrio de la estructura operativa anterior, que eso sería principalmente lo que a nosotros nos indicaría que los compradores han fallado y que los vendedores continúan teniendo el control sobre el precio. En ese contexto estaríamos evaluando shorts en el momento de consolidar el reingreso, pero mientras no veamos esto seguiremos favoreciendo setups alcistas, aunque de momento no tenemos la suficiente confianza como para poder valorar algún tipo de operativa, ya que el precio ha frenado en esta zona. En caso de que desarrollase una estructura operativa de menor fractalidad, igual sí que nos podríamos plantear una operativa, pero viendo cómo está ahora mismo el precio, que intenta romper pero no lo consigue, de momento creo que no es la situación idónea. Eso sí, en estas últimas horas vemos presión compradora en esta zona operativa, con un ligero aumento del volumen. Vuelven a entrar compradores, en este caso en la dinámica bajista tras la ruptura y también en la zona de los VWAPs, así que bueno, veremos a ver si esta presión compradora continúa y vuelven a atacar en el corto plazo esta zona de resistencia. De momento estas huellas que estamos viendo no son favorables para los setups de medio largo plazo, porque lo más positivo hubiese sido que esta zona operativa se la hubiese comido el precio y que rápidamente hubiese atacado esta otra resistencia que también es bastante importante. Es la resistencia de los 71.450, una zona operativa donde hemos visto en repetidas ocasiones que hay mucha presión vendedora y que ya el precio le esté costando romper esta zona operativa son muestras de debilidad. Necesitaríamos llegar con mucha fuerza a esta zona para que el precio la consiga romper de una vez por todas, pero bueno, mientras no veamos un rechazo operativo agresivo, que al final esto lo veríamos si tenemos en el corto plazo ese reingreso y consolidación, pues no consideramos que el contexto haya cambiado. Seguimos viendo esa presión compradora que intenta romper la estructura operativa no, la resistencia que está dentro de la estructura operativa, y a partir de ahí, si se llega a conseguir, entonces sí que podríamos evaluar la continuación alcista, aunque ya sin tanta confianza de que pueda romper esta resistencia de primeras. Quizás si ataca en un primer instante y seguimos viendo presión compradora posteriormente, quizás en un segundo intento pudiese llegar a romperla, pero me parecería extraño que después de haber visto que aquí le está costando romper, que se lleve esto por delante de golpe. Me extrañaría. ¿Podría suceder si aquí sale muy disparado el precio? Podría ser, pero tenemos que ver una ruptura efectiva lo antes posible. Al precio le está costando demasiado romper esta resistencia. Ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizamos en la descripción del vídeo. Comentábamos que ayer limpiaron toda esta zona de short de los 67.000, era la zona que más cargada estaba, y ahora mismo vemos que vuelve a entrar liquidez en la zona de shorts en los 67.300. También vemos bastante liquidez en torno a los 68.450. Y en estas últimas horas ha ido aumentando también un poquito la liquidez en la zona de longs, aunque como veis hay menos cantidad. Quizás donde empezaríamos a ver un poquito más, aunque no es tanta la cantidad, serían los 63.975. Respecto a la liquidez de 100x, estamos
viendo dos niveles que, aunque no están muy cargados, sí que están más cargados que el resto. Serían los 67.337 y los 65.580. Respecto a la liquidez de 50X, situación un poco similar. Tenemos liquidez en los 67.255, 67.647 ahora sí, y también en los 65.200. En cuanto a la liquidez de 25X, comentábamos en vídeos anteriores que se llevaron toda esta zona de aquí y automáticamente el precio de Bitcoin frenó el movimiento alcista, iniciando este movimiento lateral que estamos viendo ahora mismo. Pero vemos cómo ha aumentado la liquidez en esta zona operativa de los 68.390. En la zona de longs entra un poco de liquidez, pero de momento no es tanta la cantidad, un poquito en los 64.550 y otro poquito en los 64.000. En cuanto a la liquidez de 10X, ya comentábamos que se empezaba a llevar un poquito de la liquidez que había, aunque seguimos viendo aún más liquidez en niveles operativos más altos, sobre todo a partir de estos 67.760. En Bookmap veíamos órdenes de venta en los 67.800, las han retirado en estas últimas horas. También veíamos órdenes de venta en los 67.500, algunas ventas también en los 66.980, pero poco volumen. Aquí más que nada se junta el volumen que va siguiendo el precio. Y luego compras vemos algunas en los 65.600, 65.350 y 64.500. En el multibook vemos que han retirado algunas compras de los 60.000, ya no quedan compras ni en los 59.000 ni en los 58.000 y también han retirado algunas compras de los 55.000. En The Kingfisher vemos bastante liquidez, en torno a los 64.670, también en torno a los 69.560 y en torno a los 76.735. En los CBDs vemos ventas bastante agresivas por parte de Coinbase en estas últimas horas. También Bybit continúa con la dinámica que comentábamos en vídeos anteriores, donde estuvieron vendiendo spot de forma bastante agresiva. En los mapas de corto plazo vemos un poco de liquidez, en torno a los 65.910, donde más vemos es a partir de los 66.780 hasta los 67.220, y luego en los mapas de High Leverage vemos bastante liquidez en los 66.790.